Pues gracias, Dolores, por recordarlo. Paco, adelante. Muy bien. Buenas tardes, Colette, buenas tardes, Sabino y todos los colegas. Agradezco sinceramente al DEL que me haya invitado y acepto gustoso ser telonero. Yo tengo una cierta vena musical, así que me parece muy adecuado. Quisiera dedicar esta exposición, desde luego a todos vosotros, a todas vosotras, pero dedicarla en homenaje a una colega del Foro Psicoanalítico de Asturias, Puri Rodríguez, que falleció el día 24 de diciembre, que estuvo trabajando con nosotros hasta muy poquito antes y que ha sido una compañera que llevamos en el corazón. Se lo dedico a Puri. Mi comunicación, como decía Sabino, tiene el título de El eco de un decir. La he dividido en 5 escenas. Creo que el tiempo que tengo está bien medido y espero vuestra comprensión porque hay algún pasaje un poquito técnico. Primera escena, bebés. En el documental Bebés, Babies, dirigido por el realizador francés Thomas Balme, en 2010, se muestra una crónica simultánea de los primeros meses de vida de 4 bebés en diferentes partes del mundo. Al mismo tiempo que Poniao nacía en la sabana de Opuwo, en Namibia, Mari veía la luz en Tokio. Bayar lo hacía en la estepa de Bayanchantmaní, en Mongolia, y Hati era alumbrada en San Francisco. Distintos, pero humanos. En el film se muestra el inicio de la deambulación y la articulación de los primeros fonemas de estos niños, en presencia y en ausencia de la madre, de algún hermano y de unos cuantos animales. En ciertos momentos se vislumbra la imagen del padre. Los 4 bebés, filmados en su hábitat cotidiano, comienzan a erguirse por sí mismos en torno al primer año y a hablar en torno a los 18 meses, previo balbuceo. Lo más sorprendente es ver a Bayar sentado en la alfombra de la yurta familiar llamando mamá en perfecto castellano. Sorpresa que se repite cuando Poniao, embadurnado de tierra delante de su choza de la sabana, emite también un nítido mamá, en el que se distingue la articulación de la vocal abierta y de la consonante nasal. Cuando Mari en Tokio y Hati en San Francisco articulan idéntica palabra, la casualidad deviene ley. ¿A qué se debe esta ley? ¿Por qué hablamos? La respuesta es sencilla, por azar, por una chiripa evolutiva, un coup de veine, par miracle, por una chiripa evolutiva que conformó una caja de resonancia y unos obstáculos anatómicos que permitieron emitir sonidos sin previo aviso. Es el Big Bang de la humanidad, que hizo imposible toda vuelta atrás. Desde entonces somos efecto del hecho de que existe un decir. Segunda escena, La Langue. Capilla del Hospital de Sainte-Anne, París, noviembre 1971. Lacan mantiene 7 disertaciones con psiquiatras y médicos residentes en paralelo al seminario que daba en la Facultad de Derecho, UPIR. En la primera
4 de noviembre, cometió el lapsus que hizo emerger el neologismo la langue. Hablando sobre la frontera sensible entre verdad y saber, recordó que 10 años antes había hecho un hallazgo importante. El postulado, el inconsciente, está estructurado como un lenguaje. Diré que mi exposición va a estar apoyada en 2 postulados de Lacan, no en otros. He acotado ahí el foco. Este postulado del inconsciente estructurado como un lenguaje y otro que dice las pulsiones son el eco en el cuerpo del hecho de que existe un decir. Sobre ambos camina mi disertación. Habíamos encontrado algo formidable, dice Lacan, y a los 2 personajes que habrían podido hilar ese hilo. Les habíamos dado un bonito trabajo, vocabulaire de la philosophie. Entonces se detiene y exclama, ¿qué digo? Vocabulaire de la psicanálisis. Ustedes ven el lapsus, ¿eh? En fin, quería decir el Lalande. En vez del discutido Laplanche, nombró al respetado Lalande. Podemos escribirlo, voy a intentar poner una diapositiva para que se pueda ver y compartir, ¿verdad? Sí. Dice que el anfitrión inhibitó inhabilitó el poder compartir pantalla, pero voy a poner 3 diapositivas. Un momentito, que lo activo. Vale. Solamente voy a poner 3 diapositivas. Vale, un momentito. ¿Puedo? Y ya está. A ver. Bien. Si puedes. A ver. Bien, perfecto. Sería... Se ve, creo que se ve ahí que en vez del significante que quedó oculto, surge el significante philosophie en lugar de psicanálisis y Lalande en lugar de Laplanche. Y el efecto es el neologismo la langue. Bien. Continúo entonces. Tras el lapsus, Lacan insiste. Escriban la langue en una palabra. Es así como lo escribiré a partir de ahora. No es una D, es una G. Yo no dije el inconsciente está estructurado como la langue, sino que está estructurado como un lenguaje. Y lo contextualiza. Cuando se les encargó el vocabulaire de la psicanálisis, es porque yo había puesto al día este término saussuriano, la lengua. Y justificaré por qué. Pero la langue no tiene nada que ver con el diccionario. El interés de Lacan en este momento está en orientar el neologismo con respecto al inconsciente, que a su vez está determinado por la gramática y la repetición. Por eso sostiene, la vertiente útil en la función de la langue para los que tienen que vérselas con el inconsciente, los psicoanalistas, es la lógica. Así pues tenemos diccionario, gramática, repetición y lógica. El lapsus se produjo en una disertación sobre la verdad y el saber. Un saber no sabido por sí mismo, que por supuesto, enfatiza Lacan, está estructurado como un lenguaje y que no consigue pasar al discurso común. Ahora bien, ¿por qué tipo de lenguaje está estructurado el inconsciente? El discurso común alude a varios, el de la matemática, biología, el de la inteligencia artificial,
incluso el metalenguaje. Si hablo de lenguaje, dice Lacan, es porque la langue tiene unas constantes, a pesar de su variedad. Es un lenguaje en el que se puede diferenciar código de mensaje. Sin esta distinción mínima no hay lugar para la palabra. Cuando yo leía esto, pensé que decir que la langue es un lenguaje resulta equívoco. La langue es una lengua, la lengua del inconsciente, y como toda lengua tiene estructura de lenguaje. Por eso, cuando Lacan analiza en el Seminario 19, Upir, su texto de 1953, Función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis, se ve obligado a precisar que función se refiere a la palabra y campo al lenguaje, y que aquella, la palabra, define el lugar de la verdad, pero también de la mentira, advierte, porque la palabra tiene estructura de ficción. Esto a mí me produjo un cierto interrogante. Mesa tiene estructura de ficción. Pared tiene estructura de ficción. Recordemos que Lacan había puesto al día un término de Saussure, lengua, término que en Saussure hace pareja con parole. Saussure diferencia en el lenguaje langue de parole. Langue se traduce por lengua en castellano, pero parole es un poco equívoco, porque se puede traducir por palabra, pero realmente en la lingüística de Saussure es el habla. En castellano traducimos a Saussure por lengua y habla. Entonces sí podemos entender que habla tiene estructura de ficción, no en sí la palabra. Según el contexto en que Lacan utilice el significante parole, hemos de traducirlo de un modo o de otro. Bien, entonces, el habla, que tiene estructura de ficción, solo dice la verdad cuando enuncia yo miento. Sin embargo, cuando la palabra proviene del otro con mayúscula, puede decir la verdad sin saberlo. Es lo que transmite el matema significante de atachado, que voy a poner también una diapositiva. Sería... perdón. Este es el primer matema del postulado del inconsciente estructurado como lenguaje. El significante del atachado es lo que toma, según Lacan, el sujeto todavía no constituido del otro para constituirse como sujeto. Y en esa operación, que en el Seminario 10 de la angustia llama de la división, se conforma el sujeto del inconsciente, el otro queda con una falta de significante y el resto es el objeto A. Ese es el primer matema de ese postulado de Lacan, que nos dice que orienta todo lo demás. Es el primer punto, es un saber para orientarse con él. Entonces vamos a declinar con Lacan todos los puntos que él dice sobre este postulado, o por lo menos los centrales. El segundo punto es que no hay interpretación analítica que no concierna al lazo de la palabra con el goce. El beneficio del síntoma siempre es de goce. El tercer punto plantea una pregunta. ¿Dónde yace el goce? La respuesta de Lacan es precisa, en un cuerpo. ¿Por qué? Porque la dimensión del goce es la del descenso hacia la muerte. El cuarto punto es que el principio del placer es el principio del displacer. No hay hedonismo. Freud se despista, dice Lacan,
cuando sostiene que el principio del placer consiste en bajar la tensión. Gozar consiste en subir la tensión. El quinto punto es que el ser parlante se distingue del animal porque hay en él una irancia, una abertura, una falta, por donde se extravía operando sobre el cuerpo, sobre el suyo, sobre el cuerpo de sus semejantes o el cuerpo de los animales que lo rodean, para hacer surgir en su propio beneficio o en el de ellos el goce. A mí se me había pasado desapercibido este párrafo de Lacan, pero me parece extraordinario. Anticipa en 40 años un postulado parecido de Yuval Harari en el libro Sapiens, que dice que el Homo sapiens destrozó a los animales a partir de la revolución neolítica, apropiándose de su cuerpo, hace unos 11.000 años. Lacan lo dice bastante antes que Harari. Tercera escena. Escrasht. Si ha parecido que me he atragantado, no ha sido exactamente así. Creo que ahora, en cuanto pongan la siguiente diapositiva, podrán verlo un poquito más claro. Último día del año, noche del 31 de diciembre, sueño nocturno. El soñante despierta de su sueño desvelado por una palabra que no consigue articular, escrita en letras mayúsculas, ligeramente girada sobre una pared grisácea. Una de las letras está en minúscula y aparece caída y tachada. Voy a ponerla. Esta, espero que la vean bien, es la palabra que despertó al soñante, escrita tal como está ahí. Escrasht, con una minúscula caída y tachada. La voy a retirar para que no nos distraiga mucho y después la volveré a poner por última vez. En medio de la noche se había dormido pensando en este seminario y en la importancia de los fonemas en la determinación del inconsciente. Creía estar bien orientado, pero tenía dudas de poder articular el razonamiento y darle una forma expositiva clara. El despertar no fue angustioso, sino enigmático. Le impulsó a investigar sobre ello. La primera asociación en Duermevela fue que se encontraba ante un significante y a la vez ante una serie de fonemas puros, con un valor por sí mismos. La segunda asociación fue un resto diurno. La tarde anterior había intentado obtener el certificado COVID en la página de Astur Salud. Tenía que demostrar que no era un robot y reproducir una palabra extraña. No lo consiguió. A continuación se acordó de un sonido que le había escuchado a Camila Vidal en su testimonio del pase. Crash. Pensó, se parece, pero no es lo mismo, aunque por ahí anda la cosa. Bueno, por ahí anda la cosa sí que es, habla con estructura de ficción. En efecto, no es lo mismo. Es un falso recuerdo, porque Camila nunca dijo crash, dijo crack, como comprobé apenas hace 2 días en su libro. En otro momento de la noche soñó que llegaba tarde a Luca. El Luca es el Hospital Central de Asturias, en Oviedo, donde tenía que dar una importante conferencia a las 7 de la tarde. Era ya las 7:30 y no conseguía salir de Gijón. Asocia a Luca con la cirugía de retina
que tiene pendiente de hacer y asocia no llegar a tiempo con el seminario escuela, aunque faltan todavía 6 semanas. Pero lo que más le intriga es el significante asemántico en el muro, Scratcht, que enlaza con la frase de Lacan, Je parle au mur. En efecto, abro a las paredes. Esto sí que es estructura de habla. Una vez despejada la letra caída, evoca por su secuencia fónica Scratchte, estréllate, que decía su padre cuando estaba encolerizado. Entonces, da un salto a los fonemas y se acuerda de Jacobson y de su estudio sobre la adquisición de los fonemas primarios en la infancia. Piensa, esa es la clave. ¿La clave de qué? Tal vez de la hipótesis que sustenta esta exposición. Si el inconsciente está estructurado como un lenguaje, veamos cómo se construye el lenguaje que lo estructura. Jacobson secuencia: estadio del balbuceo, estadio inicial del lenguaje y lengua materna. En el primero, el niño puede proferir una mezcolanza de sonidos, pêle-mêle, una mezcolanza de sonidos universales. En suma, todas las articulaciones existentes. En la etapa siguiente, la de su entrada en la lengua, el niño no posee de inicio más que los sonidos comunes a todas las lenguas. Finalmente, adquiere los fonemas que distinguen su lengua materna de todas las demás, con sus acentos, tonos, aspiraciones. El paso definitivo es el abandono de la lengua materna, abandono parcial, y la entrada en la lengua común, ordenada por el discurso y por la restricción de satisfacción. En la etapa del balbuceo, el niño es autógeno. El otro no participa más que como presencia o no presencia. En las siguientes, el niño dialectiza con el otro, cuya presencia es decisiva. El primer estadio del lenguaje comienza por una distinción nítida entre consonantes y vocales, sonidos que se oponen en función de la compresión o dilatación bucal. La máxima compresión se produce en la labial nasal M. Fíjense en mi rostro. M. Y la máxima dilatación se produce en la vocal abierta, A. Estos son los 2 primeros fonemas. Los últimos fonemas que se adquieren son los oclusivos posteriores, exclusivos de muy pocas lenguas, la R francesa y la J española. Entonces, de repente se hace cuerpo ese fonema caído del muro, el último que adquiere el niño cuando ya no es posible alimentarse y respirar a la vez, que se articula con un golpe de glotis, un fonema que se ubica, voy a hacer la última diapositiva, un fonema que se ubica en medio de su ojo, el fonema de rajar, de joder, de Gijón, impronunciable delante de la T. Bien. Cuarta escena. Eso habla. La secuencia es, pues, balbuceo, laleo y habla materna. Es interesante verificar las leyes universales que ordenan esta secuencia. En niños de muy diversas lenguas se produce un hecho notable.
La cronología relativa es siempre y en todas partes la misma. El vocalismo debuta con una vocal abierta, A, como hemos visto. Simultáneamente debuta el consonantismo con una oclusiva labial, P, y la nasal, M, que es la segunda. La primera oposición consonántica, que antecede a la primera oposición vocálica, tiene este paradigma en todas las lenguas del mundo. Papá, mamá. ¿Esto se debe al amor materno? No. Esto se debe a la fonación elemental, que se recubre o no del cariño materno. Podemos entender aquello que veíamos en el documental en continentes y en culturas muy diferentes. Todos hablan castellano al decir mamá. La siguiente oposición es papá, tata, labial dental, y mamá, nana, nasal. Estas dos oposiciones representan el consonantismo mínimo de todas las lenguas vivas del mundo. Son las únicas que no pueden faltar. Y le sigue la primera oposición vocálica, A, I. A la vocal abierta se le opone una vocal estrecha, papá, pipi. La siguiente etapa, no se asusten que nada más voy a dar un par de pinceladas. La siguiente etapa del vocalismo deriva del grado de apertura. Papá, pipí, pupú. O papá, pipí, pöpö. Es un sistema de 3 vocales que constituye el vocalismo mínimo de todas las lenguas. No falta en ninguna, pero sí hay muchas lenguas naturales que solamente tienen 3 vocales. Y por fin es un hecho universal que la adquisición de los fonemas dentales T previa a la de los palatales K. Por eso el lingüista alemán Winsel dice: no conozco ninguna lengua en la cual la T falte. La adquisición del lenguaje infantil sigue pues un proceso de inversión restrictiva. Al partir de todas las articulaciones posibles y finalizar en las específicas de la comunidad lingüística propia. Es una restricción de sonidos. Lo resume Van Ginneken, del lenguaje general humano al holandés. Así hacen los niños en Holanda. Como ven, esto reclama un paseo por la lingüística y especialmente por la fonología. Con lo cual pasamos a la quinta y última escena. Lingüistería. Lacan también se vio ante ello. Dice: un buen día me di cuenta de que era difícil no entrar en la lingüística a partir del momento en que se había descubierto el inconsciente. Lo comenta en una sesión del seminario Encore, aún titulada A Jacobson, en la que le rinde homenaje público a su colega y amigo. Dice Lacan: Jacobson, ¿estás ahí? Es difícil, pero tú logras no hablar neciamente del lenguaje. Y le plantea una única objeción. Jacobson había afirmado que todo lo que es lenguaje pertenece a la lingüística. Lacan agrega, es decir, al lingüista, cosa que Roman no había dicho. Aquí comienza un malentendido recurrente, otros con la ciencia. Pensamos que si el psicoanálisis quiere sistematizar su teoría, ha de replantearse su relación con la ciencia y con la fonología. Las primeras impresiones infantiles que determinan el inconsciente son homólogas a las primeras restricciones fonológicas. Pero se produce un cambio de vías. Si se considera en la fundación del sujeto lo que se desprende como inconsciente del lenguaje, habrá que forjar otra palabra,
Lo llamaré lingüistería, dice Lacan, para dejar a Jacobson su dominio reservado. Tenemos entonces la lingüística como dominio de Jacobson y la lingüistería como dominio de Lacan. Entre ambos, el ser hablante. Mi decir que el inconsciente está estructurado como un lenguaje no pertenece al campo de la lingüística, afirma Lacan. Lo que pasa es que esto plantea un problema lógico. La estructura del lenguaje es un objeto formal de la lingüística, como la pagol, la polisemia o la discordancia significante-significado. Emplear conceptos centrales de una disciplina para afirmar que no se trata de ella resulta peculiar. Por nuestra parte, proponemos lo siguiente. La lingüistería de Lacan es la lingüística de Jacobson, la lengua del inconsciente freudiano. Saussure con Signorelli. Del mismo modo que el goce no todo fálico implica el goce fálico más un plus no todo. La fonología estudia los fenómenos lingüísticos en su estructura inconsciente. Los sistemas de parentesco son inconscientes. La fonación tiene bases pulsionales. Todo locutor ejerce una actividad metalingüística inconsciente. La palabra no es solamente un instrumento, es también un exutorio, un lugar de goce o de sufrimiento. Todas estas son citas de disciplinas científicas no del psicoanálisis. Lacan reconoce: esta manera de topologizar lo que toca al lenguaje está ilustrada de manera admirable por la fonología, en cuanto encarna al significante con el fonema. Y Lévi-Strauss se viene un poquito arriba. Dice: a la fonología le corresponde desempeñar en las ciencias sociales el mismo papel que la física nuclear desempeña en las ciencias exactas. Se podría argumentar que la teoría de los nudos realiza esa función, pero Lacan apenas la pudo esbozar. Es su mecánica cuántica tardía. En el ser hablante no todo es simbólico. En la lengua tampoco. El balbuceo, el atragantamiento, la palabra como exutorio no lo son. Todo ello resuena en un cuerpo donde yace el goce. En la lengua cohabitan los tres registros. Del continuum que constituye el espectro cromático, el lenguaje secciona tonalidades que en el haz lumínico no están separadas. Lo mismo sucede con la secuencia fónica. La idea de que el recorte lingüístico no coincide con el continuum sonoro recibe el nombre de hipótesis de Sapir-Whorf. La langue lacaniana respondería a esto. A partir de lo que antecede, y ya para finalizar, planteamos las siguientes hipótesis. 1. El paso del balbuceo prelingüístico al estadio inicial del lenguaje verifica la represión primaria y la constitución del inconsciente. 2. La entrada en la lengua materna constituye el segundo momento de la represión. 3. El acceso a la lengua común y a la escolaridad certifica la eficacia de la represión secundaria. El final del análisis consiste en localizar las articulaciones primarias que resultaron determinantes en la constitución del sujeto y del inconsciente. Estas marcas pueden ser sonidos universales del lactante, fonemas arcaicos, significantes asemánticos, holofrases, objetos fonológicos que encarnan la materialité. La toma de un significante del otro, la operación de alienación-separación, la decantación del objeto A, no se realiza en vacío, sino conforme a la lógica de la adquisición de los fonemas
y a las leyes del lenguaje humano. Y si bien el psicoanálisis no tiene interés en retransmitir en streaming dicho proceso, puede resultar valioso para su teoría delimitar après coup el estrato en que se han producido. La lingüistería sería, pues, la lingüística de Jacobson más el objeto A de Lacan, es decir, el eco en el cuerpo del hecho de que hay un decir. Muchas gracias. Pues pasamos la palabra a continuación a Colette Soler cuando lo desee. Okay. ¿Escuchan? Perfectamente. Ok. Había anunciado como título El decir de la no toda, pero he cambiado mi intención. ¿Y por qué me fijé en el título La escuela del no todo? No sé cuál era la intención con este título, no sé si hubo un argumento para presentarlo, no lo he visto pasar, entonces no sé cuál era el propósito general y me pregunté si nos invitaba a pensar que la escuela tenía una estructura, no toda. Y me fijé en esta pregunta, porque me atreví de que hay una tesis de Lacan que refiere, según lo que pienso, a la estructura de la escuela y que casi no se comenta nunca o casi pasó desapercibida. Y entonces me he detenido un poco sobre este tema. Cuando escucho el título sin contexto, la escuela del no todo, supongo que al menos con eso se quiere distinguir de una otra escuela, la escuela del uno de excepción, supongo. La escuela que constituye la multiplicidad de sus miembros en un conjunto cuando la nuestra no hace conjunto, en el sentido del conjunto en la teoría que conocemos bien de los conjuntos. Y podríamos, para sustentar un título así, la escuela del no todo, invocar lo que Lacan dice en la preface al seminario 11, cuando dice no hay ningún todos. Sería posible. Pero me recuerdo, tengo una objeción. Porque me recuerdo de las dos afirmaciones de Lacan al momento del seminario UPIR, en el texto UPIR publicado, dice, hay una escuela, no en UPIR, lo que cito ahora, hay una escuela porque enseño algo. Enseño algo, j'y enseigne. Ahí enseño algo en esta escuela. Diciendo eso, él se presentaba como el uno
de los que lo siguen, como se exprimía él mismo. Se presentaba como el uno de sus alumnos. Los que me siguen, definía así sus alumnos. Y un poco más allá, después de haber hablado diciendo el analista no se autoriza sino de sí misma, y hablando del pase y de su escuela, añade, el discurso analítico no se puede sostener de un solo. Tengo le bonheur, la suerte, sería bien la traducción así, j'ai la chance. Oui, tengo la suerte. Tengo la suerte que hay algunos que me siguen. Entonces, el discurso tiene su chance, tiene su oportunidad. Su oportunidad. Bon. Lo encuentras, me parece, no sé si es televisión o pire, televisión page 50, oui. Hay algunos que me siguen. Me preguntaba, pero no es el caso todavía para nosotros. ¿No somos algunos que lo siguen? Al menos en la escuela, en tanto que la escuela no es la asociación forum donde la escuela se aloja. Cuando Lacan dice bonheur, tengo la suerte, designa una contingencia. Una contingencia que se ve muy bien en la historia. Diciembre 63, cuando en Londres se vota su exclusión de la lista de los didácticos, es otra contingencia, no del, no sé cómo traducir aquí. La buena hora de la felicidad. No de la buena hora, pero de la mala hora, puesto que en este momento en Londres nadie continuaba a seguirlo. Exactamente al reverso.